Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado en boca de muchos y ha generado muchísima curiosidad en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Demet Özdemir, y la razón por la que recientemente la hemos visto con una expresión de tristeza y cansancio. Ella misma ha decidido abrirse y contarnos qué es lo que estaba sucediendo. Prepárense para una conversación profunda y reveladora, porque esta historia tiene mucho para contarnos sobre las presiones de la fama, la industria del entretenimiento y la vida personal. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. Y es que, seamos honestos, Demet Özdemir es una de esas actrices que nos encantan. Su talento, su carisma, esa chispa que tiene en pantalla, nos ha conquistado a todos desde sus inicios. La hemos visto brillar en telenovelas que nos han robado el aliento, y su presencia siempre ilumina cualquier proyecto en el que participa. Su capacidad para transmitir emociones, su naturalidad y esa energía vibrante que proyecta la han convertido en un referente, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Desde sus primeros papeles demostró un potencial inmenso, y con cada proyecto, fue puliendo su arte hasta convertirse en la estrella que es hoy. Su filmografía es un reflejo de su dedicación y de la confianza que los productores y directores depositan en ella. Pero últimamente muchos de sus seguidores, y en realidad, el público en general, notaron un cambio. Esa energía tan característica, esa sonrisa que solía ser tan contagiosa, parecía opacarse un poco. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, todo transmitía una cierta melancolía, una fatiga que no pasaba desapercibida. Eran pequeñas señales, quizás, pero suficientes para que el ojo atento de sus fans y de los medios detectara algo fuera de lo común. Se percibía una cierta fragilidad, una disminución en esa exuberancia que la definía. Y claro, ante esta situación, las preguntas y las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Qué le está pasando a Demet? ¿Hay algo grave? Está atravesando un momento difícil. Las redes sociales se llenaron de hilos, comentarios y debates sobre su estado de ánimo, y la incógnita crecía día a día. Pues bien, como les adelanté, Demet es una persona que valora mucho la conexión con su público, y ante el revuelo que causó su aparente tristeza, ella misma ha decidido ser transparente. Y eso es algo que admiro muchísimo, porque en un mundo donde todo parece ser perfecto y cuidadosamente planeado, la vulnerabilidad es un acto de valentía. En una era dominada por las apariencias y la imagen pública impecable, mostrarse real, con las imperfecciones y las dificultades inherentes a la condición humana, es un gesto que inspira y humaniza. Ella compartió recientemente en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, las razones detrás de ese estado anímico que la aquejaba. Y créanme, las razones son muy humanas, muy reales, y nos invitan a reflexionar sobre lo que significa ser una figura pública y las exigencias que esto conlleva. Para empezar, uno de los factores principales que Demet reveló fue el agotamiento. Y no un agotamiento cualquiera, sino uno de esos que se acumulan tras meses y meses de trabajo intenso, de rodajes maratonianos, de viajes constantes, de eventos, de promociones, de entrevistas, de apariciones públicas. Imaginen la exigencia física y mental que implica estar en la cima de la industria del entretenimiento. Los horarios son extenuantes, las presiones son enormes y el tiempo para uno mismo, para descansar, para desconectar, para simplemente ser, sin la constante mirada del público, se vuelve un lujo escaso. Demet es conocida por su dedicación y profesionalismo, siempre entregando lo mejor de sí en cada proyecto, buscando la perfección en cada escena, en cada interpretación. Pero incluso el alma más fuerte y el cuerpo más resistente necesitan un respiro. Ella misma confesó que llegó a un punto en el que sentía que sus baterías estaban completamente bajas. La rutina, por más que ame su trabajo, por más apasionada que sea por su carrera, se volvió pesada. La falta de descanso adecuado, sumada a la intensidad de las jornadas laborales, comenzó a pasar factura de manera significativa en su estado de ánimo y en su energía general. No se trata solo de dormir poco, sino de la calidad del descanso, de la ausencia de momentos de verdadera relajación y desconexión. Cuando el cuerpo y la mente están constantemente exigidos, la capacidad de recuperación se ve mermada, y el agotamiento se convierte en un estado crónico. Pero el cansancio físico y mental es solo una parte de la ecuación. La otra cara de la moneda, y quizás una de las más difíciles de gestionar para cualquier persona,
Na en el ojo público son las asterisco críticas y la constante exposición. Demet, a pesar de ser una figura querida por muchos, una actriz admirada por su talento, no ha estado exenta de comentarios negativos, de juicios apresurados, de interpretaciones erróneas de sus acciones, e incluso de rumores infundados. Vivir bajo el escrutinio constante de miles, a veces millones, de personas puede ser abrumador y francamente agotador. Cada paso que dan, cada decisión que toman, cada cosa que publican en redes sociales, cada declaración, cada gesto, es analizada, comentada y a menudo juzgada sin piedad. Y esto, amigos, puede desgastar emocionalmente a cualquiera. Imaginen la sensación de estar constantemente bajo un microscopio, donde cada error, cada imperfección, es magnificada y señalada. La prensa del corazón, los fans más fervientes, los detractores, todos tienen una opinión y a menudo, estas opiniones no son constructivas ni amables. Demet habló de cómo, a pesar de intentar mantenerse al margen de las controversias, de enfocar su energía en su trabajo y en su arte, las ondas de negatividad terminan por alcanzarla. Sentirse constantemente observada, evaluada y, en ocasiones, atacada, genera una especie de escudo protector que, con el tiempo, puede volverse agotador de mantener. Ella expresó que había momentos en los que se sentía triste porque sentía que su esfuerzo, su pasión y su dedicación a su carrera, que son innegables, no eran suficientes para acallar las voces negativas. Es como si, sin importar cuánto dieras, cuánto te esforzaras, cuánto te entregaras, siempre hubiera algo que criticar, algo que señalar, algo que no encajara con la imagen preconcebida que algunos tenían de ella. Y cuando esa negatividad, esa sensación de estar en constante defensa, se suma a un estado de agotamiento físico, el resultado es esa expresión de tristeza y cansancio que vimos en ella, esa aura de fragilidad que tanto preocupó a sus seguidores. Es importante entender que detrás de la imagen glamorosa y exitosa que vemos en televisión, en las alfombras rojas, en las campañas publicitarias, hay una persona real con sus propias emociones, sus propias luchas internas y sus propias vulnerabilidades. Demet no es un personaje de ficción que podemos controlar o definir a nuestro antojo, es un ser humano que, como todos nosotros, experimenta altibajos, momentos de alegría y momentos de dificultad. Y cuando se encuentra en un periodo de mayor exigencia laboral, donde las horas de trabajo se alargan y las responsabilidades se multiplican, y al mismo tiempo, se enfrenta a la carga emocional de la crítica constante y de la exposición mediática, es natural que se vea afectada. Ella también mencionó algo que creo que resuena con muchísima gente, la dificultad de separar la vida pública de la vida privada. Cuando tu rostro es reconocido en todas partes, cuando tu trabajo te expone a un nivel tan alto, tus relaciones personales, tus amistades, tus relaciones sentimentales, se vuelven objeto de especulación, de interés público, de chismes y rumores. Mantener un espacio seguro y privado, un santuario personal donde poder ser uno mismo sin ser juzgado o analizado, se vuelve un desafío mayúsculo. A veces los momentos más íntimos y personales, aquellos que uno guarda para sí o para su círculo más cercano, son los que más expuestos quedan, y eso puede generar una sensación de desprotección, de invasión y de una profunda soledad, a pesar de estar rodeado de admiradores. Demet, en su sinceridad, compartió que hubo un momento en el que sintió que estaba perdiendo el control sobre su propio espacio personal. Que las demandas de su carrera, sumadas a la presión mediática, la estaban empujando a un límite donde su bienestar emocional se veía comprometido. Y esa es una situación muy difícil de manejar, porque uno ama su trabajo, ama a su público, ama la conexión que tiene con la gente, pero al mismo tiempo, necesita espacio para ser uno mismo, para sanar, para recargar energías, para simplemente respirar sin la sensación de que cada acto es observado y juzgado. Es un equilibrio delicado y a menudo esquivo. Lo más inspirador de sus declaraciones, sin embargo, es su decisión de tomar un paso atrás, de cuidarse a sí misma. Demet decidió que era fundamental priorizar su salud mental y emocional. Ella entendió que para poder seguir brindando lo mejor de sí, para volver a brillar con esa luz que tanto admiramos, necesitaba darse un tiempo. Un tiempo para sanar, para reencontrarse consigo misma, para liberarse de las cargas que la estaban abrumando, para reconectar con sus propias necesidades y prioridades. Esta decisión, lejos de ser un signo de debilidad, es un acto de profunda fortaleza y autoconciencia. Y esta es una lección valiosísima para todos nosotros. En esta sociedad que a menudo glorifica el estar siempre ocupado, el trabajar sin descanso, el seguir adelante sin importar qué, es crucial recordar la importancia del autocuidado. Demet nos está diciendo de una manera muy directa y sincera,
que está bien sentirse cansado, que está bien sentirse triste y sobre todo, que está bien priorizar tu bienestar. No es un signo de debilidad, sino de fortaleza y de inteligencia emocional. Es la comprensión de que para poder dar lo mejor de uno mismo a los demás, primero debemos cuidarnos y estar bien nosotros mismos. Su decisión de tomarse un respiro no significa que haya renunciado a su carrera, ni mucho menos. Al contrario, es un acto de amor propio que le permitirá volver con más fuerza, con más energía y, estoy segura, con una perspectiva aún más clara y renovada. Es como si estuviera recargando sus baterías para seguir conquistando corazones en la pantalla, para seguir brindándonos esas interpretaciones que tanto disfrutamos. Es una inversión en su propio bienestar, que a la larga beneficiará a su carrera y a su público. Muchas veces, como espectadores, como seguidores, nos olvidamos de que las figuras públicas son personas con una vida interna, con emociones complejas, con sus propias batallas. Idealizamos sus vidas, pensamos que todo es perfecto y que nunca pasan por momentos difíciles. Y cuando vemos una expresión de tristeza nos alarmamos, especulamos, intentamos descifrar la causa, pero rara vez nos detenemos a pensar en la complejidad de sus vidas, en las presiones a las que están sometidas. La historia de Demet nos invita precisamente a eso, a tener empatía, a ser más compasivos, a recordar que todos, absolutamente todos, tenemos nuestros momentos de debilidad y de agotamiento sin importar cuán exitosos seamos en el ámbito profesional. Sus palabras también nos recuerdan la importancia de la salud mental. Vivimos en una época donde cada vez se habla más de la importancia de cuidar nuestra mente, de desestigmatizar los problemas de salud mental y de buscar ayuda cuando la necesitamos. El testimonio de Demet Özdemir refuerza este mensaje de una manera poderosa. Mostrar que incluso una figura tan exitosa, admirada y aparentemente fuerte como ella puede verse afectada por el estrés, la presión y la negatividad, nos anima a todos a prestar atención a nuestras propias emociones, a no ignorar las señales de agotamiento o tristeza, y a buscar apoyo si lo necesitamos, ya sea de amigos, familiares o profesionales. En resumen, lo que Demet Özdemir compartió sobre su tristeza y cansancio es un reflejo de las enormes presiones que conlleva la fama y la industria del entretenimiento, pero también de la fortaleza que reside en el autocuidado, la transparencia y la valentía de mostrarse vulnerable. Ella se sintió abrumada por el agotamiento de su exigente carrera y el peso de la crítica constante, y decidió que era fundamental darse un tiempo para sanar y recargar energías. Su valentía al compartir esto nos da una lección invaluable sobre la importancia de priorizar nuestro bienestar emocional y mental, y sobre la necesidad de ser compasivos tanto con nosotros mismos como con los demás. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Se han sentido alguna vez identificados con lo que Demet compartió? ¿Creen que es importante que las figuras públicas sean tan abiertas sobre sus luchas y sus momentos difíciles? ¿Qué opinan de la presión mediática y de la constante exposición en redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y han encontrado útil o inspirador este contenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a nuestra comunidad y reflexionemos juntos sobre estos temas importantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!